Mi abuelo se vuelve malo en su lecho de muerte con toda la familia, incluyéndome a mí, que lo cuidé. Pero era solo una prueba, y la familia me odia por quedarme con la herencia. Mi abuelo Roger ha estado enfermo durante algunos años. En este momento, apenas puede levantarse de la cama y también necesita ser monitoreado la mayor parte del tiempo. Los médicos le dieron menos de un año de vida al comenzar este año, y no eran el tipo de médicos que se equivocan en algo como esto. Nos dijeron que incluso si el abuelo sobrevivía hasta fin de año, sería un milagro, olvídate de vivir más tiempo. Pero eso ni siquiera lo puso triste. No, el abuelo solía ser una persona muy positiva y cariñosa, y siempre estaba feliz. Siempre hacía que las personas a su alrededor estuvieran felices, por lo que su cambio repentino es muy sorprendente. Fui criado por mis abuelos desde que era niño. Mis padres fallecieron cuando era muy joven, y ni siquiera tengo un solo recuerdo de ellos. Solo los he visto en fotos. Quiero decir, sí, a veces pienso en ellos, pero no los extraño mucho. Mis abuelos me han dado una gran vida. Mis abuelos tienen un buen patrimonio, y fíjate cómo no me incluyen en eso. Eso es porque mi abuelo quiso criarnos de manera un poco diferente a como criaron a los demás. Quisieron que yo no dependiera de su riqueza. Así que mis abuelos pagaron todo lo que necesité, pero no me dieron un estilo de vida lujoso. Esta fue una excelente decisión, porque no creo que hubiera tenido el mismo respeto por el dinero y el trabajo duro si me hubieran criado de otra manera. Aunque muchos de nuestros familiares aún me consideran desafortunado porque no tengo acceso a la riqueza, bueno, nunca me ha importado. A diferencia de ellos, nunca he querido el dinero de mi abuelo. Antes de que su salud empeorara, en realidad planeaba vivir solo. Mi abuela falleció hace unos 4 años, y unos meses después tuve que irme a la universidad. Obviamente, no quería irme, porque sabía lo difícil que fue para el abuelo la muerte de la abuela. Pero él sonrió y me dijo que ya era muy viejo para estar triste por la muerte mucho tiempo. Explicó que pasó más de 60 años con la abuela y que fue afortunado de haberla tenido. La única razón por la que estaba triste era porque siempre le decía que él moriría antes que ella para no tener que despedirse. Esta conversación fue a la vez dulce y triste. El abuelo no me dejó quedarme en casa, así que me fui a la universidad. Hace aproximadamente un año me gradué y comencé a trabajar como pasante. Estaba centrado en mi vida y carrera, pero aún le hacía visitas de vez en cuando. Pero luego la salud del abuelo empeoró, así que volví a casa para cuidarlo. El abuelo no quería que lo hiciera. Me dijo que había contratado personas para hacerlo, pero no le hice caso. Cambié de trabajo y me mudé cerca de él. Desde entonces, he estado cuidando de él, y hasta hace unos meses todo estaba bien. Obviamente, mi abuelo tiene otros familiares, pero todos ellos solo se preocupan por su riqueza. La mayoría de nuestros familiares todavía dependen del dinero del abuelo, pero aunque lo necesitan, no se preocupan lo suficiente por él como para visitarlo de vez en cuando. Pero desde que la salud del abuelo empezó a declinar, cada vez más familiares han comenzado a aparecer, fingiendo que les importa. No me gusta decir esto, pero muchos solo están esperando a que él fallezca para quedarse con su parte de la fortuna. Muchos familiares, incluido mi tío, el hijo menor del abuelo, mienten y le roban dinero, y yo me he enterado de esto muchas veces, pero nunca se lo he contado. El abuelo ama a todos por igual y ayuda siempre que alguien está en problemas. No le importa si es mentira o no, el dinero no le importa. Mi abuelo ve claramente que muchos familiares solo se preocupan por él por su riqueza, pero eso no le importa. Ama a toda su familia. Así que cuando me enteré de que algunas personas estaban mintiendo y robándole, no le dije nada, ya que sabía la clase de respuesta que iba a recibir. Al principio tenía miedo de que saber la verdad le rompiera el corazón, pero estaba bastante seguro de que el abuelo no era tan viejo como para no darse cuenta de que algunos familiares claramente trataban de aprovecharse de él. Simplemente no le importaba lo suficiente que su familia usara su dinero. Un día,
cuando regresaba a casa del trabajo, escuché a mi tío Jim y a mi tía Sophie planeando. Estaban discutiendo cómo podían hacer para parecer más cariñosos e importantes que los demás, especialmente querían que el abuelo se preocupara más por ellos que por mí. Me acerqué a ellos y les dije que no necesitaban hacer todo esto. Lo único que tenían que hacer era preocuparse de verdad por su papá, que no iba a vivir mucho más. Jim se enojó y me dijo que no era lo suficientemente grande para hablarle de esa manera, y también me recordó que yo quería lo mismo de parte del abuelo. Le dije que no queríamos lo mismo, y que el abuelo no iba a darle más a uno que al otro. Siempre había sido justo con todos, y menciono esto porque, al igual que Jim y Sophie, hay muchos familiares que sienten celos de que el abuelo me quiera más que a ellos. Esto no es realmente cierto, pero debido a esto, algunos de ellos incluso han intentado incriminarme. Sin embargo, el abuelo nunca ha creído en sus mentiras, ya que confía plenamente en mí en todo. Por eso me sorprende tanto ver cómo ha estado actuando durante los últimos 2 meses. No tengo idea de lo que pasó, ni si alguien hizo algo. Todo comenzó cuando tuve que viajar a otro lugar por unos días. Intenté llamar a un familiar para que pasara a ver al abuelo, pero él me dijo que estaría bien. Así que me fui, pero cuando volví y revisé cómo estaba el abuelo, él fue muy grosero conmigo. Me pidió que no lo visitara. Seguí preguntándole qué había pasado, pero no me escuchó y me pidió que regresara a mi casa. Nunca había visto al abuelo comportarse así, especialmente conmigo. Así que regresé a mi casa e intenté hablar con él al día siguiente, esperando que se hubiera calmado. Estaba sospechando de mis familiares y pensaba que ellos habían hecho algo. De todos modos, al día siguiente fui a verlo y él hizo lo mismo. Estaba enojado y no quería hablar del tema. Cuando insistí en que hablara conmigo, me echó y cortó la relación. Enojado, contacté a mi tío, seguro de que él o algún otro familiar era culpable por esto, pero lo que descubrí fue aún más raro. Si juzgamos el carácter del abuelo, resulta que el abuelo cortó a todos de la familia. No quería hablar con ninguno de ellos. Mi tío Jim pensaba que yo había hecho todo esto, pero cuando se enteró de que a mí también me había cortado, se quedó sin palabras. Jim me preguntó si el abuelo había perdido la cabeza, pero eso no podía ser cierto, porque estaba siendo monitoreado casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Si algo importante hubiera pasado, yo me habría enterado. Pregunté a todos los que trabajan en casa del abuelo, y nadie tiene ni idea de que desencadenó su comportamiento. Pero esto ni siquiera es lo peor. Ayer logré hablar con el abuelo, y lo que me dijo sigue resonando en mis oídos. Desde que me cortó, estaba tratando de hacer que hablara conmigo, pero él seguía sin ayudarme. Me dijo que estaba cortando a todos porque le daba la gana. Dijo que no quería una familia. Así que le dije que hace 2 meses él los quería a todos por igual, y él dijo que ese sentimiento había cambiado. Le dije que no podía hacer esto, que somos su familia. Me dijo que ya no nos consideraba familia. Me lo dijo con una cara seria. Inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrimas. Le pregunté si estaba perdiendo la cabeza, y me dijo que estaba bien y me echó otra vez, pero antes de que me fuera, me dijo que les dijera a todos que nadie recibiría su herencia. No le he contado esto a nadie, porque si lo hago, se volverán locos. No logro entender qué le pasa al abuelo, ni cómo manejar algo así. Si no hay una condición física que esté provocando esto, pienso que se está comportando de esta manera porque le queda poco tiempo. Quizás esté enojado al sentir que la vida está llegando al final. Es difícil saber lo que pasa por su cabeza en este momento. Nadie de la familia ha pasado por algo así por razones más que obvias para saberlo. Actualización 1. Han pasado meses desde mi publicación. He querido agradecerles y hacer otra actualización, pero a veces la vida te mantiene ocupado. Lo hago ahora, pero lamentablemente esta actualización no es positiva. En el último tiempo, incluso después de que mi abuelo me dijera que ya no era su familia, seguí tratando de averiguar qué estaba pasando.
Me rompió el corazón escuchar todo lo que dijo, pero no pude rendirme con él. Lo amaba mucho, así que seguí intentándolo. Pero él se negó a dejarme entrar en la casa después de nuestra última conversación. La salud de mi abuelo empeoraba día tras día, y estaba preocupado de que se fuera a morir pronto. Cuando mi tío Jim se enteró de que el abuelo no iba a dejarle nada a nadie, ni siquiera a mí, decidió contárselo a todos. Cuando hablamos por esto, le pedí que lo mantuviera en secreto por un tiempo, ya que en realidad no sabíamos si era cierto. Él me dijo que el abuelo mismo había confirmado que nadie iba a recibir nada, y me preguntó si era obra mía. Le dije que no tenía nada que ver con eso, y que estaba tratando de calmar a mi abuelo y devolverlo a la normalidad. Le rogué que no le dijera a nadie, pero él hizo lo que quiso. Obviamente, tan pronto como mis familiares codiciosos se enteraron de esto, se volvieron locos. Algunos se negaron a creerlo, y otros fueron directamente a ver al abuelo a suplicarle, porque para ellos no habían hecho nada malo. Pero de esta manera, rápidamente descubrieron que el abuelo no iba a cambiar de opinión. Muchos de ustedes me preguntaron si estaba preocupado por la herencia. Bueno, creo que ya mencioné que nunca me ha importado mucho el dinero, porque me criaron para ser autosuficiente. Después de la universidad, no he usado ni un centavo del dinero de mi abuelo, así que la herencia no significa mucho para mí. Pero obviamente significa todo para mis familiares. Ellos intentaron hacer que el abuelo cambiara de opinión, pero fracasaron. En unos 2 meses, también se dieron cuenta de que no había forma de que él cambiara de opinión. Mi tío Jim seguía pidiéndome que hiciera algo, pero yo le dije que ya había intentado todo para acercarme, para tener una buena relación con él, y que no funcionaba. Por lo que lo de la herencia para ellos iba a ser muy difícil. Estaba completamente convencido de que con algo de tiempo, la rabia de mi abuelo se disiparía y volvería a ser normal, así que esperé y esperé, pero no cambió. Anoche falleció mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme de él. Aunque ya sabía desde hace un tiempo que mi abuelo no iba a vivir mucho más, había estado preparándome para vivir sin él desde hace un tiempo, pero no tenía idea de que ni siquiera tendría la oportunidad de despedirme. Creo que es un poco gracioso que todos los demás familiares estuvieran mucho más devastados que yo cuando se enteraron de que el abuelo había fallecido. Todas las personas que nunca se preocuparon mucho por el abuelo estaban en lágrimas porque lo perdieron, pero no a mi abuelo, perdieron su riqueza. Están más tristes que yo, pero por las razones equivocadas. Creo que es bastante obvio que el abuelo no cambió de opinión antes de morir. Por lo que he oído, dejó toda su fortuna a varias organizaciones benéficas, lo cual en realidad es algo muy bueno. Solo desearía que hubiera vuelto a ser normal, al menos en los últimos días de su vida. Realmente quería hablar con él y recibir algunos consejos antes de que se fuera. Odio que la última conversación que tuvimos fuera una pelea donde me dijo que ya no era su familia. Me duele solo pensarlo. Así que eso es todo lo que pasó, y ahora estoy preparándome para el funeral, pero ninguno de los miembros de la familia quiere ayudar. Todos están enojados con mi abuelo, y de alguna manera entiendo por qué, pero espero que lo perdonen y ayuden. Extraño tanto a mi abuelo. Ojalá hubiera podido convencerlo de que me dijera qué pasó. Actualización 2. Con esta actualización no me he tomado tanto tiempo en regresar. Han pasado 2 días, y el funeral es mañana. El único problema es que ninguno de los miembros de mi familia va a asistir. Están tan enojados con el abuelo que ni siquiera quieren ir a su funeral y mostrar algo de respeto. Después de mi última actualización, estuve muy ocupado preparando el funeral, y créanme, fue realmente difícil. Fue especialmente duro porque ninguno de los miembros de mi familia estaba dispuesto a ayudarme. Tuve que hacer la mayor parte de la planificación y el trabajo yo mismo, con solo algunas personas contratadas para ayudar. Llamé y llamé, pero todos se negaron a hacer algo por el abuelo. Para ellos, él era el demonio que los dejó sin nada. Desde el principio, sabía que la mayoría de los miembros de la familia no sentían mucho amor por mi abuelo,
pero esta muestra de que solo estaban interesados en su dinero es demasiado. Mi abuelo es la razón por la que todos tienen vidas fáciles, pero han dejado de preocuparse por eso y solo se están enfocando en la herencia. Aunque todos los miembros de mi familia se negaron a ayudar o a ir al funeral, aún había mucha gente que iba a asistir. Mi abuelo era una persona conocida que ha hecho muchos amigos a lo largo de su vida, y con tantos amigos, obviamente quería hacer del funeral un evento del que mi abuelo estaría orgulloso. No tuve mucha ayuda, pero hice lo mejor que pude, y creo que el abuelo estaría feliz con lo que he hecho. Hemos hablado mucho sobre funerales, y siempre me decía cómo le encantaría que fuera. De esta manera, no quería que fuera un evento súper triste, y quería que la gente pensara en él de manera alegre. Así es como va a ser mañana. Todos sus amigos y otras personas que lo conocían estarán allí, y los únicos ausentes serán sus llamados familiares. Aunque para mi abuelo, creo que su verdadera familia eran las personas que asistirán mañana. Obviamente no quería que eso sucediera. Llamé a mi tío Jim y le rogué que viniera al funeral. Le dije que era su propio padre, y que no importaba que él merecía tener a su hijo allí. Él dijo que Roger ya no era su padre, y que lo odiaba. Hablé con muchos otros miembros de la familia y obtuve la misma respuesta. Todos odiaban al abuelo y no querían ir al funeral. Muchos me preguntaron si recibirían algo de dinero si asistían, y les dije lo que su abogado me dijo cuando estaba organizando el funeral. El abogado del abuelo me dijo que no recibirían nada, incluso si hacía todo esto. Les dije que no todo se trataba de dinero. Como la familia ya sabía que el abuelo no dejó nada para ellos, no tenían razón para presentarse. Les rogué, les dije que al abuelo le habría gustado ver a toda su familia en el funeral. Dijeron que les encantaría que no fuera así, no querían tener nada que ver con ese hombre. Hice todo lo posible, pero no pude convencer a nadie para que viniera. Probablemente seré el único miembro de la familia que asistirá al funeral. Me siento realmente mal por ello, pero no puedo cambiar la forma en la que piensan. Actualización 3. El funeral fue ayer, y tengo para contarles una cantidad de cosas importantes. Ya estaba deseando poder sentarme a escribir esto durante la mayor parte del funeral. Estuve muy ocupado y tuve que encargarme de todo. Seguía deseando que al menos alguien más apareciera, pero no lo hicieron. Ningún miembro de la familia, excepto yo, asistió al funeral, pero muchas otras personas que querían y respetaban al abuelo sí estuvieron allí. Eso hizo que fuera un poco más llevadero y me hizo feliz ver a tantas personas que se preocupaban por él hablando de él de manera positiva. Verán, hice un pequeño discurso sobre lo mucho que lo amaba y lo que significaba para mí. También traté de poner excusas por mi familia cada vez que alguien preguntaba, ¿y ellos dónde están? Pero por dentro estaba tan enojado con ellos, porque eso demostraba que a nadie le importaba a él. Pero resulta que mi abuelo era mucho más inteligente de lo que pensaba, lo cual quedó claro tras el funeral. El abogado de mi abuelo dijo que tenía un anuncio que hacer. Con un micrófono en mano, reveló que el abuelo había pedido que este anuncio se hiciera después de que todo hubiera terminado. El abogado dijo que muchos meses atrás, el fin de semana que yo me había ido por trabajo, el abuelo lo había llamado y le había pedido hacer algo muy raro. Le dijo que quería cambiar su testamento. El abuelo le pidió que cambiara su testamento con la condición de que solo los familiares cercanos que asistieran a su funeral pudieran recibir su fortuna. La cantidad de dinero que dejó se dividiría igualmente entre todos los miembros de la familia que asistieran, y en el caso de que nadie lo hiciera, todo iría a una organización benéfica. Un porcentaje de todo seguiría destinado a la caridad, sin importar cuántas personas asistieran. Entonces, la razón por la que mi abuelo actuó de esa manera con todos fue para asegurarse de descubrir quién lo quería y quién no. Quería asegurarse de que su riqueza fuera para aquellos miembros de la familia que realmente se preocupaban por él. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, todo lo que pude pensar fue en cuando había planeado todo esto. Me sentí un poco ofendido de que decidiera poner a prueba también mi amor por él.
Quería poner a todos a prueba en igualdad de condiciones, pero podría haber actuado un poco menos cruel conmigo. Mientras pensaba todo esto, noté que todos me miraban, incluido el abogado. Entonces ahí me di cuenta de lo que pasaba. Yo era el único miembro directo de la familia presente. El abogado luego dijo, una persona en la que Roger confiaba y estaba feliz de no decepcionarlo. Luego dijo que, como el abuelo quería, toda su riqueza se dividiría entre los familiares presentes. Miré alrededor y le dije, soy el único que está aquí. El abogado respondió, bueno, eso significa que no hay nada que dividir, ¿verdad? Todo lo que mi abuelo poseía es mío, o al menos será mío en un poco de tiempo. No podía creerlo, y le dije que no podía tomar tanto dinero. Él dijo, eso es lo que quería Roger, está en el testamento. En este punto, la noticia de lo sucedido se ha extendido, y creo que pronto todos los miembros de la familia se enterarán. Estoy bastante seguro de que van a pensar que planeé esto o algo así. Aunque les supliqué a todos que vinieran, he apagado mi teléfono porque estoy seguro de lo que vendrá a continuación, días y días de llamados de familiares exigiendo su parte. Por último, mi abogado me dio una carta que mi abuelo me dejó, pero aún no la he leído. Todavía estoy un poco enojado de que haya hecho todo esto, incluso conmigo. ¿Por qué no simplemente me dijo la verdad? Él sabe que no me importaba el dinero. Actualización 4. Tengo que ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en estos 2 meses. Ni un día después de mi última actualización, todos ya se habían enterado y estaban tratando de contactarme sin parar. Tal como lo predije, mi familia pensaba que había usado algún tipo de truco para que me dejara todo. Ni siquiera traté de explicarlo, porque sabía que nadie me iba a escuchar. Simplemente apagué mi teléfono. Unas horas después de mi última actualización, decidí leer la carta que mi abuelo me dejó. La primera parte hablaba de lo orgulloso que estaba de mí y del tipo de vida que quería que tuviera. Así que esa parte la guardaré conmigo. Después de eso, habló sobre cómo sabía que estaba enojado con él por hacer esto, pero que quería ser justo, así que decidió incluirme, aunque no tenía nada que probarle. Se disculpó por jugar con mi mente de esa manera, y me pidió perdón por no dejarme decirle adiós. También me dijo que no quería que estuviera triste. Me dejó algunos consejos, y dijo que, sin importar cuántos otros miembros de la familia me pidieran dinero, nunca, bajo ninguna circunstancia, compartiera lo que había recibido de él. El dinero era para las personas que lo merecían, y aunque solo fuera yo, aún así no quería que lo compartiera. Además, sin importar cuántas personas vinieran, quería que viviera en nuestra casa. En la carta me pidió que me mudara también. Hubo otra razón de por qué decidió cortarme de su vida ese último tiempo de su estadía en la tierra. Dijo que mientras él estuviera enfermo, yo no viviría mi vida, porque estaría siempre a su lado. Además, no le gustaban las despedidas y no quería tener una conmigo. Lloré mientras leía todas las cosas buenas que tenía que decir sobre mí y al final me dijo adiós. Me deseó una larga y feliz vida y me hizo sentir feliz y triste al mismo tiempo leerlo. Actuar normal nuevamente, porque había estado rogando ver algo así, al menos antes de que se fuera. Al día siguiente, mi tío Jim fue la primera persona en presentarse para confrontarme. Me preguntó cómo lo había hecho, y le dije que no había hecho nada. Fue el deseo del abuelo, y él les dio a todos una oportunidad justa para obtener una parte de su fortuna. Le dije que él y los otros miembros de la familia fueron los que fallaron en la prueba. Bueno, eso lo enfureció. Le recordé que le había rogado a él y a muchos otros que ayudaran o al menos se presentaran al funeral, pero ellos fueron los que rechazaron al abuelo. Luego le pedí que dejara de molestarme, y se fue. Otros miembros de la familia siguieron tratando de acosarme para que les diera dinero, pero yo seguí ignorándolo. Luego me mudé a la casa del abuelo, y la familia empezó a presentarse día tras día, exigiendo lo que llamaban justicia. Le decían a todo el mundo que les había robado su legítima riqueza, manipulando al abuelo.
Intentaron conseguir que otros amigos y familiares se pusieran de su lado para hacerme quedar como el villano. Hice que algunos empleados de confianza de mi abuelo realizaran una investigación completa sobre los miembros de la familia que robaban al abuelo, y había muchos. Así que los eché de los trabajos que el abuelo les había dado, y dejé de pagar a cualquiera que aún estuviera recibiendo dinero de él. Corté a toda la familia de cualquier tipo de ayuda financiera que estuvieran recibiendo del abuelo, lo cual hizo que se volvieran más furiosos. Hicieron todo lo posible por luchar contra eso, pero no pudieron. Tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera, pero solo hice todo esto para honrar los deseos del abuelo. No me importa nada de este dinero. La familia intentó presentar una demanda en mi contra y tomar algo de lo que creen que les corresponde, pero solo han perdido el tiempo. El abuelo se aseguró de que nadie pudiera quitarles el dinero a las personas que lo recibieron, pero no creo que haya pensado que yo sería el único. Hace una semana, muchos de los miembros de la familia, incluyendo a Jim, Sophie y otros, vinieron a rogarme por ayuda, porque no tenían trabajo ni a nadie que los ayudara, y estaban en una situación muy mala. Prometieron hacer cualquier cosa si los ayudaba, y prometieron nunca volver a robar de los negocios de la familia. En ese momento, decidí que el abuelo los ayudaría, pero no de la manera que les haría felices. Les di trabajo, pero no los mismos que tenían antes. He hecho que la mayoría de los miembros de la familia trabajen en trabajos pequeños que requieren mucho esfuerzo, para que también entiendan el valor del dinero. No tuvieron otra opción más que aceptarlo, y ahora muchos de ellos están trabajando duro. Lo odian, pero no tienen otra opción, y obviamente no les estoy dando dinero gratis. Las personas que robaron dinero están trabajando el doble de lo que trabajaban antes, por la misma cantidad. Creo que es una excelente idea. Actualmente están aprendiendo el valor del dinero ganado con esfuerzo, y creo que al abuelo le habría encantado verlo. Solo espero haber podido honrar bien sus deseos. Dios lo extraño tanto. Actualización 5. Esta es una actualización necesaria para contarles qué ha pasado con mis familiares en el último tiempo, especialmente los que obtuvieron trabajo de mí. Reconozco que no todos estaban felices de que les diera trabajo a gente que no se lo merecía, pero esto era parte de un plan mayor que ahora ha demostrado su valor. Además, si alguno de los familiares demostraba su valor como trabajador, aún en puestos que no eran la gran cosa, podrían haberse redimido. Era su oportunidad, lo cual ya puedo adelantar que no fue el caso. Siempre supe que mis familiares iban a demostrar su verdadera naturaleza, y tarde o temprano lo fueron haciendo. Algunas personas renunciaron al poco tiempo. Supongo que esperaban conseguir sus antiguos empleos, pero nunca les prometí eso, solo la enseñanza del trabajo duro. Así que renunciaron para buscar otras oportunidades. Sin embargo, los que han encontrado otro empleo no están mucho mejor que con los que ofrecí, mientras que otros ni siquiera han conseguido algo. El resto ha sido despedido. No queda ningún familiar trabajando en este momento. Los motivos del despido son intentos de robo nuevamente, con la diferencia de que ahora había ojos por todas partes. Cuando lo intentaron, se tomaron medidas rápidas, e incluso se ha demandado a estas personas, así que se han ido de sus trabajos aún peor de cómo llegaron. Estos familiares que necesitaban dinero ni siquiera pueden trabajar. Honestamente, ni aunque sus vidas dependieran de ello. Esa prueba de mi abuelo ahora tiene más sentido, porque si hubiera dejado dinero para ellos, ahora serían un grupo de personas con derecho con mucho tiempo libre.